nuestra sección Patrimonio damos la bienvenida a Pancho Gamero, ingeniero agrónomo. Pancho, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Pancho, hoy vamos a hablar de Semana Santa, pero desde otra perspectiva completamente distinta, lo comentábamos antes a micrófono cerrado, que bueno, podemos por un lado hablar de ese fervor cofrade, pero también de un fenómeno cultural, artístico, que arrastra cada vez a más personas de todos los puntos, no solo de la geografía española, por ejemplo, para visitar nuestra tierra, que este año ha sido, la verdad, multitudinaria la presencia de estos turistas, sino también de más allá de nuestras fronteras. Sí, es un hecho ya popular, está dentro de nuestro folclore y ya es una festividad de masa aquí en Andalucía, en Sevilla, en Córdoba, en las principales capitales, ¿no? Yo lo quiero ver, por lo menos me gusta enfocarlo desde un punto de vista histórico, que yo creo que para entender este fenómeno de nuestros días hay que irse a los antecedentes, ¿no? Entonces la verdad es que es un tema, el de la Semana Santa, el de las cofradías, hermandades, un tema bastante complejo. La verdad es que cuando uno se adentra en el estudio de esta manifestación popular de la Semana Santa que hemos disfrutado estos días, encuentra una riqueza tremenda, ¿no? Tenemos un patrimonio que, como tanto otro aquí en esta ciudad, es desconocido. Entonces, si quieres, vamos a intentar un poquito desmenuzar unos rasgos, aunque sea una línea breve, porque daría esto para bastantes programas. Efectivamente, porque estamos hablando de un fenómeno además a través del cual pues realizamos una fotografía progresiva, ¿verdad? Una sucesión de imágenes, de retratos de cada época, una tradición que hunde pues sus raíces en esas procesiones que ya tenían lugar pues en la antigüedad, los judíos por Pascua, Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, bueno, los propios primeros cristianos con el objeto de trasladar los cuerpos de los mártires al sepulcro y por supuesto pues la Semana Santa tal como ahora la concebimos, con esa presencia de los triunfos romanos, la presencia de la teatralización en la calle, ese llevar las iglesias, el contenido y el mensaje de la iglesia al pueblo llano, como dices, es un fenómeno tremendamente complejo que merecería pues muchísimos capítulos, muchísimas entregas de nuestra sección Patrimonio. Hoy vamos a intentar centrarnos en Córdoba, pero también nos va a hacer falta encuadrar, ¿no?, ese contexto de la Semana Santa tal y como ahora la concebimos, que evidentemente tiene un inicio muy posterior. Pues como dice, fíjate, nos podíamos retrotraer hasta los griegos mismos, ¿no? Hasta los romanos, los tipos de procesiones que realizamos, porque no solo la procesión es, digamos, una manifestación cristiana, sino hay de una gran variedad de tipos, ¿no? Y como bien han mencionado, estaba la Pascua hebrea, ¿no? La Pascua judía, que significa, Pascua en sí significa salto, ¿no? Era una celebración que viene del éxodo que sufrieron los judíos desde Israel. Entonces, cuando nosotros lo tomamos precisamente en esa festividad, cuando Jesucristo llega, el domingo llega en su burrita, ¿no? Él la hace coincidir. Yo creo que hubo voluntad, ¿no?, de Jesucristo de hacer coincidir esa fiesta para darse a conocer, ¿no? Entonces ahí está la coincidencia de la Pascua judía con la Pascua cristiana. Si quieres que avancemos un poquito, sería el propio concilio del año 300 de Nicea, de 325, cuando ya crea esa diferencia entre ambas religiones, ¿no? Entonces, digamos, lo que es toda la liturgia y se diferencia y le da su característica propia, que es la que hemos ido conociendo, es la que ha llegado a nuestros días, ¿no? Ahí, digamos, que se convierte en la Pascua propia cristiana, se define en contraposición con la Pascua judía o hebrea, ¿no? Y bueno, pues ahí hay toda una evolución histórica hasta llegar a lo que es la Semana Santa, ¿no? Imagínate, Semana Santa como manifestación en la calle respecto a lo que a un tipo específico de procesión, porque no todo ha sido, digamos, procesión de la Semana Santa, de la procesión de la Pasión de Cristo. Eso hay que encuadrarlo en un momento histórico del culto a la Pasión en la calle, ¿no? O sea que no hay que entender, el ciudadano de pie no debe entender que la Semana Santa se ha estado profesando desde sus orígenes del cristianismo, sino que hay un momento en que la figura de Jesucristo pues se pone en valor. Eso quizás sea motivo entre diferentes autores como San Francisco de Asís, que le da ya no tanto importancia a la figura de Jesucristo
como Dios, sino como hombre, ¿no? Y nos identificamos en el sufrimiento que se refleja en la Semana Santa, en cada día de la Semana Santa, y ese poner en valor de la figura de Jesucristo como ser humano, yo creo que es el que hace que se identifique el pueblo llano, sobre todo, se identifique con una persona, una figura terrenal, más que lo divino, porque lo divino, bueno, pues digámosle que es capaz de todo, porque es Dios. Pero cuando uno ve la figura de Jesucristo como persona y lo que sufre, porque todo en nuestra vida pues tenemos nuestros más y nuestros menos, tenemos nuestro sufrimiento, pues entonces yo creo que de una manera que tiene la cristiandad de acercarse a la figura como persona, ¿no? Y de ahí, de ese acercamiento, es lo que hace que surja la procesión de la Semana Santa, ¿no? Y que gracias al Concilio de Trento se justifique esa representación de las diferentes advocaciones en la calle, evidentemente no poniendo en valor la escultura, la efigie, la estatua como materia, porque eso sería idolatría, sino por aquello que representa, ¿no? De hecho, hay hermandades que se han configurado, que han dado sus primeros pasos en torno a un grabado o sencillamente un cuadro, una representación de una determinada imagen. Bueno, hay una contradicción, ¿no? De una manera de manifestar el amor por Jesucristo, por la Iglesia, y una contradicción por el culto a la imagen, ¿no? Porque digamos que la religión pues no está de acuerdo ese culto, sobre todo un culto excesivo, ¿no? Yo creo que fue este concilio tridentino el que quiso poner un poco orden en esta expresión de sentimiento religioso. Pensemos que lo que es la Semana Santa es una exaltación de la religiosidad, pero desde el mundo laico, desde el pueblo llano, del ciudadano de a pie. Aquí mismo en Córdoba, si lo miramos, las principales cofradías o hermandades surgen de la zona de la Cerquía. Y de los gremios, los gremios, casi todas son mayoritariamente procedentes de gremios, incluso de grupos, diferentes gremios. Ahí tenemos la Hermandad de Jesús Caído, donde nos encontramos, no solo es la Hermandad de los Toreros, pero en su origen muy relacionada por la ubicación de la collación, efectivamente, de Santa Marina sobre todo, con alfareros, piconeros y bueno, matarifes también, ¿verdad? Ahí yo, si quieren, podemos un poco diferenciar, porque se crea ahí la duda, ¿no? Porque uno habla de cofradía o archicofradía o hermandad. Yo que sé, hay unos términos un poco que bailan, ¿no? Claro, es que el problema es que actualmente, y además así recogido por el propio diccionario de la Real Academia de la Lengua, hermandad y cofradía en este contexto pueden ser sinónimos. En ambas nociones nos encontramos la acepción de congregación de devotos. Otra cuestión es que, como bien dices, históricamente encontramos, ¿no?, diferencias, aunque en la actualidad podamos utilizarlas, ¿no? Sí, yo creo que hoy en día, la verdad, entre cofradía y hermandad, pues están registradas en el propio registro civil del Estado, ¿no? Prácticamente no hay diferencia, ¿no? Hoy en día, cuando uno registra o bien una cofradía o una hermandad, es más una relación histórica a su trayectoria histórica, por quererlo definir de esta manera, ¿no? Pero eso es al día de hoy, ¿no? En el siglo XXI. Tendríamos que irnos un poquito atrás, qué entendíamos por diferencia entre cofradía y hermandad, ¿no? Aunque hay bastante similitud, digámosle que etimológicamente, perdona, tenemos el concepto de fraternidad, ¿no?, en ambas. Sí, bueno, hermandad significa germanus, ¿no? Que son hermanos, ¿no? Y mientras que cofradía es con frater, es con el hermano, uno es hermano carnal y otro es con el hermano, prácticamente etimológicamente es lo mismo, ¿no? Pero su origen no, su origen, una cofradía, digamos que había una serie de un gremio determinado, el que fuera, mismo de los tintes que había aquí, de los paños, de las telas, pues entonces pues se unían, ¿no? Porque siempre una persona sola pues tiene menos capacidad de presión o de realizar cualquier tipo de acción, y en comunidad pues tiene mayor fuerza, entonces daba una serie de protección, ¿no? Como hoy tenemos nosotros el estado de bienestar, determinada protección por la seguridad social, la sanidad pública, pues ellos pues ante determinadas vicisitudes de la vida, pues si estaban unidos en un gremio, pues podían tener más fuerza. Entonces eso es lo que da lugar a las cofradías, ¿de acuerdo? Mientras que las hermandades y después, además de eso, era la manifestación en la calle del culto religioso. Las hermandades, digámosle, seguían como obras pías, ¿no? Algún valor religioso asistencial, por ejemplo, en hospitales y demás, y no tanto el culto en la calle, ¿no? Entonces, digámosle que esa es la diferencia. Después, más tarde, mucho más tarde, el derecho canónico
Pensemos que las leyes canónicas antes eran muy dispersas, no estaban concretadas, ¿no? Y tuvimos que esperar al Concilio Vaticano I, de Pío IX, me parece, el que se plantea, y ya Pablo VI más adelante, el que se plantea, es decir, vamos a dar un ordenamiento de toda la legislación canónica, y eso dio el fruto del derecho canónico de 1917. En ese propio derecho canónico, ahí ya viene reflejado un poco cómo entendemos la diferencia entre las cofradías y las hermandades. Y ahora el propio derecho canónico de Juan Pablo II, no recuerdo mal, año 83, pues también viene reflejando lo mismo, aunque la verdad no hay diferencia entre las cofradías y las hermandades. Y tomando como referencia lo que tú has dicho anteriormente, lo que es el Concilio Vaticano de Trento, el tridentino, yo creo que la verdad el fin que tuvo es poner un poco orden también en toda esta manifestación cristiana que era de tipo popular, y lo que quiso es eclesiastividad, hacerlo que sea un proceso eclesiástico en lo que se estaba manifestando en la calle, ¿entiendes? O sea, que no se le escapara un poquito de las manos. Pensemos que había un control político que lo tenía por los nobles, los reyes, había un control del papado, pero esto era una manifestación popular muy importante que de alguna manera no podía separarse de lo que es la comunidad religiosa, lo que es la comunión con los valores religiosos. Eso surgió con el Concilio de Trento, pero posteriormente también se ha dado en los distintos derechos canónicos, como he dicho, ¿no? Bueno, pues seguimos conociendo estas instituciones eclesiásticas laicas de las que empezábamos a hablar, también su tipología, esto es importante, y además lo hacemos en una ciudad, Pancho, muy peculiar, porque precisamente el gran precedente de Occidente de la Semana Santa tal y como la concebimos está en ese Via Crucis, una costumbre que introdujo precisamente San Álvaro de Córdoba, ¿no? Que además sentía un fervor, una especial devoción por la vocación de esa quinta angustia, de esas angustias que no parten precisamente de esos textos sagrados, pero que ahora sí podremos investigar un poquito más a fondo, ¿no? Bueno, sí, podemos presumir los cordobeses de que el Via Crucis occidental pues lo trajo San Álvaro aquí a la ciudad de Córdoba. No recuerdo muy bien, creo que fue sobre el 1411 o 1417, a primeros del siglo XV, cuando San Álvaro pues hace esta primera Via Crucis, no cordobesa, sino de Occidente, en la propia sierra, en el alcorde de la Sierra de Córdoba. Todavía está en Santo Domingo, que ahí es donde San Álvaro pues hizo esta primera Via Crucis, y bueno, ya después, a partir de ahí fue lo han seguido las distintas cofradías y hermandades de Andalucía, de la península y del resto de Europa, o sea que podemos presumir de ello, ¿no? Como ves, el Via Crucis es otro tipo de procesión, no diferente a la Semana Santa, o sea, que no entendamos el hecho, tampoco las cofradías y las hermandades se ciñen al que es ajeno, digo, al mundo cofrade, se ciñen a la Semana Santa. Las procesiones, las hermandades y cofradías pues tienen distintos actos de fe, de procesiones a lo largo del año, ¿no? Es una manera pues de vivir la religiosidad mediante las cofradías y las hermandades. Y existe, es muy bonito esto, no lo he dicho al principio, pero la Semana Santa, como sabemos, sobre todo es que hay quien lo ve por coger las vacaciones, pero esto está relacionado a esto se hizo en el propio Concilio de Nicea del 325, que coincidiera con después de la primera luna ¿cómo se llama esto?, del equinoccio de primavera. Esa costumbre lo tenía la Pascua hebrea y la cogió la Pascua cristiana, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el Sol ocupa una posición en el Ecuador, en el plano del Ecuador, de tal manera que los polos, tanto el norte y el sur, están a la misma distancia del Sol, en ese momento del equinoccio, bueno, pues después de la primera luna llena es cuando celebramos nosotros la Semana de Pasión de la Procesión. O sea, la verdad es que es un arranque muy bonito para este rito cristiano, ¿no? Un rito cristiano que, bueno, a partir del miércoles de ceniza llega en esos para muchos largos 40 días, tras haber dicho adiós a la carne, ¿verdad? Y ahí encontraríamos la etimología del propio concepto de carnaval, y que, como decíamos, pues hoy pone nuestra vista ante nosotros cada Semana Santa, concretamente en Córdoba, pues a muchísimas cofradías, como decimos, algunas
muy modernas, algunas muy nuevas, además estamos viviendo un momento de auge de jóvenes hermandades, pero otras que son bien reorganizaciones de hermandades incluso pues primitivas de aquellas primeras. Y bueno, ahí tenemos a la gran decana, ¿no?, de la Semana Santa cordobesa, que es la cofradía, la Hermandad de las Angustias, de Nuestra Señora de las Angustias Coronada, sí, no por haber sido la primera, pero sí por haber sido la primera que se ha mantenido en el tiempo, que no ha tenido una interrupción, una extinción absoluta, total de su actividad. Claro, es que la Semana Santa, tal y como conocemos ahora, es muy diferente a como era en su día. Es que la Semana Santa ha tenido sus ciclos, sus vaivenes, y la verdad que ha pasado tiempos terribles, momentos terribles, cuando la Guerra Civil, el periodo de la República, bueno, pues la quema de la iglesia, además esto ha sido no muy atrás en el tiempo, ¿no?, en el siglo XX, que se hubo que esconder las imágenes y demás, ¿no? Pero antes de eso, digamos, ha habido problemas de tipo económico, sobre todo, ¿no? Tienes, por ejemplo, la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, que era una hermandad, y es, bueno, era más bien, ¿no?, de tipo aristocrático, o sea, había que pertenecer a la nobleza local, a los que tenían título hidalgo en la ciudad de Córdoba para pertenecer a ellos, ¿no? Entonces, el que era hermano mayor tenía que costear todos los gastos de la hermandad si tenía déficit. Imagínate, gestionar normalmente una hermandad a lo largo del año siempre tenía un desfase negativo, ¿de acuerdo? Tenían pérdida, entonces el hermano mayor tenía que costear todos estos gastos, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? De que llevar una cofradía siempre ha tenido pérdida y ha ido un poco emparejado con la realidad económica del país. Cuando crecen las cofradías a partir de la que se celebra la Semana de Pasión, ¿no?, de la Semana Santa, pues el auge es a partir del siglo XVI, pero coincide que en la península ibérica el siglo XVI es un ciclo de bonanza económica. Cuando entramos en crisis con los problemas de la hacienda pública de Felipe II y demás, con la pérdida de las colonias americanas, el oro que no se quedaba en Sevilla, sino que iba a los Países Bajos, y además no sabíamos gestionarlo bien, que no nos enriquecíamos tanto, aunque entraba mucho oro aquí, pues entra el declive económico de la península, ¿de acuerdo? Y también entra el declive económico de la Semana Santa, y al entrar el declive económico de la Semana Santa, entra en crisis y desaparece. Estoy hablando, pues, sí. Llegamos al siglo XVII, el último cuarto del siglo XVII, ahí la Semana Santa sufre una crisis que prácticamente le hace casi desaparecer. Pensemos que hubo un nuevo ordenamiento político con Carlos III, Carlos IV, nos encontramos el periodo de la invasión francesa, casi nada, ahí hubo muchos asaltos a la iglesia, se llevaron muchas imágenes, mucha plata, mucho oro. Lo que fue la guerra de la independencia con respecto a los franceses, ahí sufrimos desde 1808 hasta 1914, pues la verdad que todos estos procesos de la pasión y de la procesión de la Semana Santa prácticamente desapareció. Tenemos el trienio liberal de 1820 al 23, que también pues era un periodo contrario al conservador, también se puso en jaque a las procesiones. Todo el periodo de Fernando VII que le siguió hasta su muerte en el 33, ahí hubo un resurgir, pero después hubo una decadencia con Isabel II, hasta que hubo ya Narváez, que le sucedió como la historia, que de nuevo recreció la Semana Santa, después de nuevo entró en crisis por finales del siglo XIX, hasta que hubo un rebrote a primero, que la procesión se llama romántica del 20, o sea, imagínate los vaivenes que ha ido sufriendo la Semana Santa, la propia Guerra Civil. Claro, y la posguerra, que es una etapa de esplendor y de creación de muchas cofradías. Poquito a poco, pero sí. Ahí me gustaría para mí, es que tanto como en la posguerra, como yéndonos mucho más atrás, lo que es el Concilio de Trento, ¿no? ¿Qué hay detrás de...? Porque esto no es de una manifestación popular en la calle, ¿no? Entonces, cuando hay una manifestación popular, una exaltación, la gente se une respecto a algo, en este caso respecto a una fe. Quien tiene la autoridad, tiene el poder, tiene cierto resquemor, cierto miedo, ¿no?, a lo que puede pasar esa manifestación. Por eso el concilio de Trento intentó poner un poco orden en lo que era la Semana Santa y que aquello no se fuera a cuestiones herejes, ¿no? Ya en el siglo XVII, siglo XVIII, Carlos III, pues si quiere, las órdenes algunas pasan, en vez de ser ilustrísimas, son real,
reales, ¿entiendes por qué? Porque hace falta que la Corte le dé su aprobación. Los nuevos estatutos que se van haciendo en las nuevas cofradías y hermandades tienen que tener el respaldo de los estatutos, se mandan a Madrid y tiene que estar respaldado. Isabel II firma, como he dicho antes, a la hermandad de Nazareno, pues le da el título de real porque tiene que tener su confirmación, y el propio derecho canónico también obliga a que esté emparentado a la diócesis, y digámosle que hay unos controles para que lo que es la fiesta no se vaya por lo que no son el rito propiamente cristiano. Pero es que eso que vemos tanto, te estoy hablando del siglo XVI, XVII, XVIII, podemos llegar hasta la propia transición española. El propio periodo franquista, ¿sabes? Que toma suya, digámosle, que toma fuerza a la Iglesia, pero también estaba controlado. En un principio había hasta miedo por parte de la Iglesia hasta dónde iba a derivar la manifestación de la Semana Santa. Cuando llegamos a la transición, más de lo mismo. O sea, ¿qué se hace en la transición española? Pues hay hasta una carta respecto a creo que del año 75, de los obispos, con cierto recelo de lo que es la manifestación, la fiesta de la Semana Santa. Después ya matizan un poco más y se dan cuenta de que hay que ser más partícipe, la Iglesia tiene que ser más partícipe con la Iglesia. También yo creo que fue estrategia vamos a decirlo así, de los partidos socialdemócratas en España, de integrarse, digámosle, la cuestión política con lo religioso. ¿Por qué? Porque, digámosle, que es una forma de acercarse a los políticos, a los ciudadanos, y los ciudadanos sentirse apoyados por la clase política. Y eso es lo que vivimos hasta el día de hoy. Hoy en día vivimos una manifestación religiosa en la calle, por una parte religiosa, por otra es folclore, por otra es popular. Como bien has dicho, cuando nosotros vamos aquí a la calle en Semana Santa, vemos una fiesta religiosa, claramente, pero también vemos una fiesta que trasciende a lo religioso, porque aquí se vive en muchos aspectos, aquí digo en Córdoba y en Andalucía sobre todo, ¿no? Se vive como un recreo, una festividad general, porque mucha gente participa de las fiestas sin ser religioso, o sea agnóstico, laico, para tomar los laicos más que irnos a otros términos, ¿no? Pero se participa todo el mundo, y la sociedad política, pues los partidos políticos participan también de la Semana Santa, aunque nos choque algunas veces algunas tendencias que se vean definidas también dentro de lo religioso y participen en los cultos religiosos. O sea, que tiene una vertiente compleja lo que se da aquí en la Semana Santa nuestra. Por un lado es lo popular, la exaltación popular. Por otro lado está lo folclórico, un poquito, una parte que ya no es religiosa, del recreo de una festividad con un montón de actos, ¿no? Y el entretenimiento de ver pasar los pasos, que la verdad, si quieres solo a nivel artístico, es una maravilla lo que contienen los pasos. Y después está por un lado lo que existe una hegemonía cultural, ¿sabes?, de la clase dominante sobre el pueblo. Eso sería tema de otra entrevista, que habría que remontarse al enfoque de Gramsci, el político comunista italiano, que ve en los actos de exaltación cristiana y en la manera digámosle, de controlarlo a nivel de la Iglesia o a nivel del Estado, una manera de hegemónica sobre la sociedad. La sociedad participamos de la Semana Santa, pero no nos damos cuenta, no somos conscientes de que a su vez tiene unas implicaciones de un equilibrio y de dominancia sobre el pueblo llano. Eso también tiene su componente política, la Semana Santa, no solo religiosa, no solo folclórica, sino cultural. O sea, fíjate lo que da de sí la Semana Santa. Efectivamente, una Semana Santa que tal como ahora la concebimos, pues nos lleva, si queremos pues asistir a esos orígenes, al año 1558, cuando el cardenal Quiñones hace llegar al arzobispo de Toledo ese mensaje de Pablo III. El Papa concedía a la cofradía de la Veracruz, por hacer estación de penitencia, las indulgencias que se ganaban solo visitando las iglesias de Roma el Viernes Santo. Pues con este cortejo procesional nos encontramos a esas primeras cofradías, ¿no? Esa procesión oficial, por ejemplo, del Viernes Santo
Santo del Santo Entierro, y ahí se empiezan a integrar, pues entre otras, pues esa, como decíamos, esa vocación de la Quinta Angustia o de la Piedad de la Virgen de la Amortecida, que no aparece en el Evangelio, pero de la que el propio San Álvaro tenía esa imagen primitiva, y que además gustaba tanto de acudir a la iglesia de San Pablo, porque allí le estaba esperando también aquella advocación, aquella representación. Pero efectivamente, volviendo a aquello que planteabas de cómo la iglesia ha querido de alguna forma controlar, ¿no? El poder controlar, esto nos llevaría un poco a ver cómo se comporta, cómo reacciona ante esos hermanos de sangre, ¿verdad?, en relación, como contraposición a los hermanos de luz, y esas cofradías disciplinantes. La propia Hermandad de las Angustias en sus comienzos disponía de un hábito que posteriormente fue prohibido, que dejaba la espalda abierta. Bueno, la abertura de tela para que pudiera congelarse. Las cofradías disciplinantes, digamos que son las primeras cofradías de penitencia, ¿no? Ellos pues sí eran exaltación de la pasión de Cristo, de todo el sacrificio de Cristo por los cristianos y por los no cristianos, por todo el mundo, ¿no? Y la verdad que era unas procesiones que mira, aquí tenemos una imagen, se ve que se daba con látigo, el propio ¿no? Francisco de Goya efectivamente lo retrata, pero nos encontramos, ¿verdad?, con muchísimos grabados en los que se recogen estas procesiones tan vivas en la España del siglo XV, ¿verdad? Sí, es que fue una manera que entendió la Iglesia. En este concilio hemos hablado del siglo XV, perdón, el siglo XVI. Fue una manera de acercarse al pueblo, y al mismo tiempo que el pueblo, pues, eso se llama eclesialidad de las hermandades, de las cofradías, ¿sabes? Sí. Para que sigan, digámosle, una comunidad de acción en lo religioso, ¿no? Entonces, estas procesiones de dispresencia o de mortificarse el cuerpo estuvo durante un periodo, fue en los inicios, y estuvo ahí vigente, y la verdad que tuvo que ser bastante impresionante, ¿no? Eso después ya se prohibió, esas manifestaciones, y bueno, el protocolo de actuación pues fue variando, ¿no? Para eso se crearon, las hermandades tenían unos estatutos, y tienen unos estatutos, que no solo establece un poco, por así decirlo, la jerarquía, ¿no?, cómo se organizan, ¿no?, los cabildos, porque las reuniones son los cabildos, se llaman así cabildos las reuniones que tienen, ya sean oficiales o extraordinarios, sino el procedimiento de cómo la procesión se lleva a cabo, ¿no? Si hay pues el número de pasos, cuál es la imagen titular, todo lo relacionado con cómo van vestidos los nazarenos. Curioso término nazareno, porque es un término de cuando Palestina, pues es un término despectivo, ¿no?, que se le llama nazareno, que claro, serían seguidores de Jesús de Nazaret, que de por sí Nazaret en su origen era prácticamente no era nada, era una aldea de unas 30 y tantas casas, no era nada, ¿no?, pero era un término despectivo, ¿no? Bueno, pues cómo se vestían, pues lo que eran las hachas, ¿no?, las velas. La cuestión de las velas, la verdad no es una cuestión baladí, sino que cuando uno va a ver la gestión de las cofradías y los principales problemas que tiene la gestión de las cofradías, sobre todo el gasto en los cirios, ¿no? Porque tú imagínate, algunas procesiones tenían 300 o 400 personas, y eso tenía que estar sufragado por las limosnas de los propios titulares de las cofradías, ¿no? Y claro, la verdad es que suponía una cantidad de dinero bastante importante, y normalmente el gasto que había en las procesiones era superior a los ingresos, y de ahí que se encontrarán problemas en la gestión económica de las cofradías y las hermandades, ¿no? Bueno, como bien dices, es que ese camino al Gólgota, ¿no?, metafórico, al que nos invita el guión procesional, la irrupción de elementos de poder, además de ascendencia romana, ese paso del cortejo que va transformando lo profano en sacro, en sagrado, daría para un espacio entero, ¿no? Sí, bueno, Jesucristo sale de Jerusalén, de Nazaret. Nazaret está del mar del Gólgota, está a unos 20 y tantos kilómetros, está muy cerquita, un poco más de Posada, ¿no? Pero un camino bastante desértico, ¿no? Jesucristo pues baja todo el valle que hay, ¿no?, y llega hasta Jerusalén. Estamos hablando de un recorrido pues unos 100 kilómetros, cosas así, y cuando se sale del valle pues hasta Jerusalén pues puede haber otros 20 y tantos kilómetros, ¿no? Pues toda esa peregrinación hizo Jesucristo. Y después ya entra el Calvario de Jesucristo, ¿no? Todo lo que es la Semana de Pasión, su entrada en la ciudad, pues
A partir de ese momento, cuando ya Jesucristo decide hacer ese trayecto desde Nazaret y entra allí con los apóstoles, a partir de ahí es cuando, digamos, el ciudadano se identifica más con el sufrimiento, ¿no? Y esa trayectoria histórica, porque en verdad ese personaje, lo digo para el creyente no hace falta decirlo, pero para el no creyente es un hecho de que hubo una persona que sufrió esa pena, ¿no? Ese sufrimiento y esa, como decir, esa espantosidad, ¿no? De morir sacrificado o morir en una cruz, ¿no? O sea, hay unos hechos palpables históricos que están ahí, ¿no? La pasión, gracias a la celebración cristiana, pues tenemos todavía ese conocimiento histórico de esas ciudades presente, ¿no? Ya cada uno que le saque los valores cristianos, religiosos, lo que cree oportuno, pero hay una realidad, unos hechos. Yo me gusta hablar siempre un poco de términos escépticos, desde un punto de vista como investigador o como historiador, ¿no? Que está ahí, que es una realidad, que hay una entrega o un sacrificio, que hay un ambiente político concreto en Jerusalén, que en verdad cuando llega la figura de Jesús crea, digámosle, un conflicto de orden público, llamémosle, ¿no? Y de ahí que acabe crucificando a esta persona, ¿no? Y lo ocurre que de ese hecho, y ya desde un punto de vista religioso, hubo una entrega por nosotros, un sacrificio por nosotros, ¿no? Entonces lo encontramos en la religión cristiana, el pueblo tiene la necesidad. ¿Y qué tipo de pueblo? Pues como decía antes, aquí en Córdoba ha sido el pueblo pues de la zona, se manifiesta en nuestros barrios, el de la cerquía. ¿Por qué? Porque quien tiene dinero, en la zona alta de la ciudad más pudiente, pues la verdad tiene la vida más resuelta, pero nosotros aquí en Córdoba, nuestro antepasado, que la vida era tan dura, ha tenido la necesidad de identificarse con esta figura, con la figura de Jesucristo. Entonces es importante la Semana Santa, ya no como manifestación también, como digo, religiosa, sino como una manera de conocer nuestra ciudad, que es precisamente lo que se trata de esta sección de patrimonio, porque a través de la Semana Santa podemos comprender un poco la realidad de nuestros barrios. Y hay detalles, yo por ejemplo, viendo sobre la Semana Santa, y tengo que decir, y creo que es justo, de que para documentarme he seguido por ejemplo, a José Sánchez Herrero, que es catedrático de la Universidad de Sevilla, que habla, bueno, podéis encontrar, quien nos escuche, de documentación pues de lo que es la Semana Santa de Sevilla, pero también con Juan Aranda Doncel, que la verdad que leer su obra es bastante interesante porque es un historiador catedrático del Instituto de la Real Academia de aquí de Córdoba, que ha hecho unos estudios muy valiosos sobre la Semana Santa en Córdoba y en Andalucía. Yo invito a los que nos ven y nos escuchan, pues que lean la obra de este señor, porque la verdad nos enriquece bastante sobre todos los aspectos de cómo se vivía la Semana Santa fuera de las hermandades y de las cofradías, y cómo se vivía dentro, ¿no? Yo creo que vale la pena seguir a estos historiadores locales, porque nos acerca la historia de Córdoba desde otra perspectiva, desde la perspectiva religiosa y desde la pasión cristiana, ¿no? Pancho, hablábamos antes de esa tradición del flagelante, bueno, sí. La encontramos también en el sur, antes hemos hecho mención de Córdoba concretamente, la Archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre, María Santísima de la Consolación, y también, bueno, el Santo Sudario en Málaga o la de la Sangre de la Roda, y sin embargo ha sido en el norte, concretamente, ¿verdad?, en La Rioja, donde nos encontramos. Bueno, de hecho, desde 2005 es fiesta de interés turístico nacional, pues esa visita, ¿no?, que hacen muchísimas personas para ver a los picaos de San Vicente de la Sonsierra, por poner un ejemplo. Muchas veces desde el sur nos preguntamos pues por qué, ¿no?, desde el punto de vista sociológico e incluso antropológico, se vive de una manera tan distinta, ha evolucionado de una forma diferente. Por un lado, pues esa tradición más castellana, más austera, sí. Y por otro, pues ese concepto de la Semana Santa, como decías, más festivo, desde el punto de vista artístico también más neobarroco, y de una Semana Santa que, a pesar de abordar el martirio de Jesucristo, pues tiene una alegría intrínseca. Sí, no sé, yo creo que un poco siempre a nivel popular decimos de que el que vive en el norte es más serio, el que vive en el sur es la climatología, son muchos elementos, pero es muy curioso, ¿no?, cómo perviven algunas tradiciones que aquí pues hemos ya prácticamente perdido, ¿no? Sí, yo creo que lo que es la cultura
zonal, digamos, y lo que dices tú, cuestiones medioambientales inducen mucho a la manifestación en la calle, porque tenemos que hablar que lo que es la Semana Santa es vivir en la calle una fiesta, en este caso religiosa, aunque hemos dicho que también tiene un aspecto folclórico que trasciende a solo lo religioso, ¿no? Entonces, claro, cada zona tiene una peculiaridad de vivir la Semana Santa. Yo soy extremeño y la Semana Santa de Badajoz, donde soy, pues también tiene, yo le veo otro matiz, otro enfoque, ¿no? ¿Cómo vive cada uno pues su vivencia? Pues la verdad es que yo veo, yo sé, cuando veo el rocío, ¿no? Por ejemplo, la Virgen como la llevan, pues la veo de una forma muy exaltada, ¿no? Pero claro, tienes que vivirlo allí, claro, y sentirlo, cómo viven ellos la Virgen del Rocío, ¿no? Hay personas, me acuerdo de una procesión que era del silencio, que tuvo que ser una mujer que era extranjera, era extranjera, y vio cómo iban en silencio y descalzo aquí los nazarenos y salió espantada la mujer. Fue por una de las calles de la judería, yo estaba ahí al lado y vi que la mujer salió prácticamente corriendo del miedo de cómo vivíamos nosotros aquí la Pasión de Cristo ahí en esa noche, porque era, no sé, era la 1 de la madrugada, cosas así, y la mujer salió escandalizada porque creía que había un martirio en verdad de las personas y que lo estaban sufriendo. Bueno, salió horrorizada, ¿no? Claro, esa persona no está embebida en nuestra cultura de cómo se vivía la Pasión de Jesucristo en nuestras calles, ¿no? En las procesiones nocturnas. Entonces, claro, eso hay que nacer en ese ambiente para sentirlo, ¿no? Yo creo que aunque no se sea una persona religiosa, vale la pena vivir el hecho de las procesiones de la Semana Santa, porque te digo, como trasciende a lo religioso, es una riqueza, es tan amplia la riqueza que no somos conscientes de lo que tenemos. Cuando hablamos de otros tipos de patrimonio en la ciudad somos igual, ¿no? Entonces, si uno se pone a estudiar las congregaciones, se pone a estudiar las cofradías, las hermandades, cómo se han ido desarrollando, cómo son sus estatutos, esos detalles que Aranda Doncel lo ha hecho también, ve una complejidad. Cuando uno se pone ya desde ese punto de vista artístico, ve las obras barrocas que tienen nuestras imágenes, cómo están bordadas las telas, los imaginistas que se dice, es precioso. De verdad, es que hay escondido tanta cultura ahí detrás que uno empieza a leer y la verdad es que no termina, ¿no? Entonces yo creo que la pasión de la Semana Santa no solo es religiosa, sino cultural, y hay que vivirla, claro, todo el año. Sí, porque además, bueno, concretamente la Semana Santa de Córdoba nos habla precisamente también un poco del alma de esta ciudad, de su espíritu. Hemos hablado en general de cómo se vive la Semana Santa en el sur, pero lo cierto es que nuestra tierra acoge contrastes muy diversos, ¿no? El espíritu, la esencia de procesiones como la del Remedio de Ánimas o la Hermandad Universitaria, que acaba de estrenarse ya en carrera oficial después de unos años saliendo procesionando en Jueves de Pasión, no tiene nada que ver o dista muchísimo de otras hermandades que aun portando pues un crucificado pues tienen un espíritu pues mucho más festivo, ¿verdad? Y mucho más alegre dentro de la negatividad, ¿no? Del pesimismo y del dolor y el respeto al momento, ¿no? Sí, es que lo que es la distribución de la Pasión de Cristo va, como vemos, por etapa de la propia Pasión. Entonces nosotros nos podemos recrear en los distintos pasos a lo largo de la semana hasta que es crucificado Jesucristo. Si va a haber una fiesta, la fiesta en sí en general, no solo en Córdoba, sino que va describiendo las distintas etapas, pero lo importante quizás no es la resurrección de Jesucristo, porque como Jesucristo y Dios es lo mismo, al ser Dios tiene posibilidades de resucitar sobre la muerte, entonces eso lo damos por hecho, ¿no? Quizás el misterio y la identificación está a lo largo de los días, cómo va evolucionando el sacrificio de Jesucristo hasta que llegamos al Viernes de Dolores o llegamos a la madrugada del sábado al domingo cuando resucita. Digámosle que la clave está ahí, el final de la Semana Santa. Me explico, ¿no? Después ya cada ciudad o cada cofradía, cada barrio lo entiende o sale un paso de una manera, ¿no? Es que mira, cada cofradía tiene su idiosincrasia, ¿no? Su manera de enfocarlo, pero después dentro de cada cofradía no ha sido siempre los pasos se ha constituido de la misma manera. Ha habido veces de que ha habido, sobre todo al principio, mayor número de imágenes, ha habido otras veces que ha habido una imagen titular solamente o ha habido 2 imágenes cotitulares. Ha habido un proceder a la hora de quién llevaba los estandartes,
el de la propia vestimenta, o sea, te digo dentro de una misma cofradía o de una misma hermandad. O sea, ya no diferenciando, como tú bien me dices, dentro de Córdoba las distintas hermandades o cofradías, sino dentro de una misma cofradía o hermandad ha ido variando a lo largo de los siglos cómo se articulaba, quién eran los responsables en la gestión de los pasos, quién llevaba las andas, si las andas por qué número de personas, quién tenía derecho a llevarlo, a quién no, ¿sabes? O sea, dentro de una misma cofradía o hermandad va variando a lo largo de los siglos. Las exigencias son diferentes, como decía la de Jesús Nazareno, pues hasta el siglo XIX tenía que pertenecer a la nobleza, también si entraban hombres o mujeres o no, como en las procesiones. En el siglo XVI se permitían ambos, pero ha habido épocas que ha habido restricciones a las mujeres. O sea, te quiero decir que las combinaciones y posibilidades en la manifestación de los pasos es bastante amplia, ¿no? Efectivamente, muy complejo y sobre todo, bueno, en ciudades como Córdoba, en las que el número de hermandades es tal que no podemos respetar, ¿no?, esa evolución del martirio. Ya el Domingo de Ramos nos encontramos, por ejemplo, por poner un ejemplo muy significativo, con 2 crucificados, pero somos conscientes, ¿no?, de que hay una progresión y participamos de esa dificultad al haber, pues, un número importante de hermandades, ¿no?, que hacen imposible que podamos, pues, solamente limitar la crucifixión al viernes, al Jueves Santo, al Viernes Santo, que tradicionalmente, pues, en esos 2 días es cuando se produce, ¿no?, ese tipo de... En un principio estaba la Semana Santa concentrada en Jueves y Viernes Santo, no era toda la semana. Después algunas cofradías, bueno, muchas de ellas han ido variando los días en los que salía. Y ha habido veces que cuando han resurgido de nuevo las cofradías, han intentado recuperar lo que era el día tradicional de salida, que lo mismo era un viernes o era un miércoles, y por circunstancias, digámosle, de adecuarlo a como estaba organizado en ese momento, pues no se le ha dejado y se le ha obligado que saliera lo mismo un lunes o un martes, cuando su salida histórica era, por ejemplo, un jueves por la noche, ¿no? O sea, quiero decir que hasta el orden de salida dentro de la propia semana, dentro de la propia cofradía o hermandad, ha variado y está sujeto al momento histórico, al que le dieran permiso o no, ¿sabe?, para salir. Ahí volvemos a tener la Hermandad de Jesús Nazareno como ejemplo, ya en sus estatutos de 1579 que se conservan. Aparte de quedar claro el carácter penitencial, se dice que esta cofradía procesionará al alba del Viernes Santo. Actualmente lo hace la tarde del Jueves Santo y ha estado durante muchísimo tiempo procesionando en Martes Santo. O sea que un poquito estos devenires de lo que nos hablas, igual que antes decíamos que podíamos ponerla de ejemplo en cuanto a esa progresiva apropiación por parte de la nobleza. Y no en vano, nuestro Padre Jesús Nazareno, que ha sido, pues, advocación predilecta durante muchísimo tiempo, durante siglos, pues seguimos hoy conociéndolo también como el Señor de los Señores, ¿no? Bueno, la procesión de Jesús Nazareno, digámosle que como bien dice, en 1579 eran 2 cofradías que se fusionan. Era la de San Bartolomé y la de Jesús Nazareno, ¿de acuerdo? Se fusionan, pero es que una era asistencial, la de San Bartolomé, y la otra era de penitencia, que adquiere más fuerza después de penitencia, pero también es asistencial. No olvidemos que tenía el hospital, ¿de acuerdo? Pero adquiere, digamos, son como tendencias, ¿no?, el carácter penitente, ¿no?, porque antes estas primeras cofradías, como hemos dicho antes, que eran de sacrificio, ¿no?, o hay de muchos tipos, o asistenciales, pasan a la penitencia, ¿de acuerdo? O sea, y Jesús Nazareno, pues sí, en estos estatutos que tú bien dices, pero después existen otros estatutos nuevos del siglo XVIII que también cambian la naturaleza de cómo funcionan, y el horario de como tú me decías, de cómo salía por la noche, ¿no? Pues sí, ellos salían en principio la madrugada del viernes, pero después, por ejemplo, cuando se reorganiza ¿cuándo fue? Me parece en el siglo XIX, ¿de acuerdo? Pues intentan adaptarse y se lo obliga, y empiezan a salir los martes, creo, cuando surgen de nuevo en el siglo XX, en el año 71, cuando de nuevo después de... Sí, de hecho esa es ya la fundación de la que conocemos ahora. Ellos salían los martes y luchan porque
porque quieren que salir otra vez la madrugada del jueves al viernes, y tardan, creo que, si sus estatutos son del año 71-72, creo que hasta el año 87 me parece ahí, no lo consiguen salir, y ahora actualmente pues salen los jueves, como ha sido el jueves pasado, ha sido el jueves por la tarde. No, ya rompiendo, veo yo, rompen, hay 2 puntos principales de esta cofradía y hermandad. Uno, el carácter que tenía aristocrático, noble, y por otro rompe la salida de la madrugada del viernes, siendo los jueves por la tarde. O sea, para que veamos como una misma hermandad varía a lo largo del tiempo. Las vicisitudes, ¿no?, de aquella limpieza de sangre, como decíamos, bueno, posteriormente sí, bueno, sabemos que se cede, ¿no?, gracias al legado y al trabajo del padre Cristóbal, cómo se mantiene ese trabajo asistencial, como decíamos, benéfico, que hoy pues mantiene la congregación de hermanas hospitalarias, sí. Y hoy día pues continúa esa vinculación, ¿no? Hay además una necesidad constante, siempre un poco paralizada y adaptada, como dices, al contexto, por recuperar, ¿no?, la tradición, en la medida de lo posible, los orígenes, ¿no?, de cada corporación, aunque sea a través de reorganizaciones, o hablemos de la Hermandad de las Angustias, como decíamos, que es la más antigua de historia continuada en nuestra ciudad. No sé, yo personalmente, a mí me gusta recuperar el pasado. Yo creo que aquella tradición, cofradía, hermandades que tienen 300, 400 años, pues claro, si volvemos un poco a la liturgia, ¿no?, a la manera de proceder de antaño, hombre, no te digo que se hagan sangre de la espalda y que, yo qué sé, que sufran otro tipo de penalidades, pero a mí me parece precioso que una procesión que se hacía en 1500 y algo tenga el lujo de verla ahora en el siglo XXI. Y con el mismo ornato y yo qué sé, y los mismos tipos de pasos y las figuras que han sobrevivido, las imágenes, ¿no? Me parece de lujo poder disfrutar de ellas. Yo creo que recuperar esa historia, ese patrimonio, esas costumbres, vamos, yo soy el primero que me pongo ahí, ¿no? Y firmo, ¿no? Ahí tenemos símbolos, por ejemplo, de esa hermandad en el cortejo procesional que permanecen, como esa gran bandera de damasco blanco con las cruces de Jerusalén bordadas en rojo, y tenemos incluso el recuerdo de aquel hábito morado del 19, tendríamos uno anterior en rojo, pero bueno, al menos hoy nos encontramos pues con ese vestigio, ¿no?, del pasado, que nos habla de una organización que, aunque bueno, en su última creación, constitución, pues es relativamente joven, tiene, joven, pues nos puede hablar, ¿no?, de toda la historia de Córdoba desde que la Semana Santa, tal como la conocemos, existe. Claro, es que, fíjate, dice los distintos colores. En el año 71-72 creo que se eligió el hábito de negro porque era más económico, ¿no? Pues sí. Son avatares muchas veces que no tienen que ver exactamente. Claro, creo que ese primer paso que se organizó en semana, no sé si fueron 30 personas, o sea, cuando en su día, en siglo XVI o por ahí XVII, 300, como mínimo 300 o 400 personas en procesión, o sea, precioso, ¿no? Es así, evolución. Después hay figuras, ¿no?, como el padre Cristóbal, que mencionan, del siglo XVII, pues se ha reivindicado en estos años y creo que ya es beato, ¿no?, el padre Cristóbal. Bueno, pues son figuras que la verdad es que por su religiosidad, por su asistencia a los más desfavorecidos, pues se ha recuperado y pues bueno, siempre ha estado ahí la figura, ¿no?, del padre Cristóbal, pues, pero bueno, ya en su estudio que se hizo para beatificarlo, pues me parece en ese aspecto, desde un punto de vista religioso, ¿no?, desde un punto de vista no cristiano, pues no tiene importancia, no le ve la importancia, pero desde un punto de vista cristiano, yo creo que esas figuras que hicieron tanto por la Semana Santa y ya no solo por la Semana Santa, sino por asistir a aquellas personas desposeídas de bienes, el poder mantener el hospital de Jesús Nazareno en un principio que tenía 6 camas y sobrevive en nuestros días. Me parece que a todo cordobés o que ha hecho aquí en Córdoba por el bien de la ciudad, esa figura hay que remarcarla, ¿no? Y la figura del padre o del padre Conme, ¿no?, ahí en la actual, donde está el colegio, que hay una figura suya, una estatua en la Plaza de las Cañas, pues yo creo que también, pues también esta figura hay que resaltarla, ¿no?, recordándola, ¿no? Recordemos que creo que ese señor vino aquí cuando tenía 29 años y cuando se quiso hacer los estudios para sacerdote, ¿no? O sea, ya digamos que entró tarde para formarse como tal, pero le dio tiempo a hacer una carrera asistencial aquí en Córdoba bastante importante. Yo creo que todas estas personas, aparte de lo religioso, hay que ponerlo en valor porque han enriquecido y han ayudado a
a tiempos difíciles, y hoy en día, aunque los tiempos vuelven hace un poquito complicados, pero necesitamos quizás la función asistencial que puedan realizar estas hermandades y cofradías, ¿no? Donde no llegue la administración, pues debemos llegar o deben llegar otras instituciones. Algo que hacemos gracias hoy a ti en esta sección Patrimonio que intentamos realizar cada semana. Espero, Pancho, que no sea la última, sino la primera ocasión que tengamos para abordar este asunto, porque bueno, además de ese programa que tenemos semanal, ese Sentir Cofrade, que presenta y dirige nuestro compañero Francisco Pérez, pues lo cierto es que durante los 365 días del año el mundo cofrade está muy vivo y yo creo que se enriquece y se sigue nutriendo, ¿no?, de estas nuevas aportaciones. Antes hablabas de la obra precisamente de ese gran estudioso que además aporta tantísimo para hermandades como la del Nazareno, pero también para otras muchas, y yo creo que sería pues una buena línea que podríamos ir introduciendo progresivamente. Sí, la verdad que cuando uno, porque tú me invitaste a que hablara de este tema, ¿no?, y yo gustoso lo he cogido y como un reto, porque me gusta mucho la historia de Córdoba, su estudio y demás, y de verdad hay un campo para hablar tremendo, lleno de matices de todo tipo, en todos los aspectos de la vida que tú quieras enfocarlo, y la verdad es que es un lujo. Yo lo he visto precioso, de verdad. Antes de venir al programa he estado leyendo, hombre, siempre tienes que apoyarte y documentarte más, porque yo hablo desde mi modesta formación, ¿no?, de lo que yo puedo, ¿no?, y a mí me gusta pues aclarar conceptos y indagar sobre la historia de Córdoba, ¿no?, y la verdad es que es apasionante. Yo digo, se queda corto uno con lo que pueda leer y lo que pueda encontrar, porque yo creo que hay líneas de investigación, como está haciendo este señor, me parecen estupendas, y yo invitaría a más investigadores a que siguieran ahí, ¿no?, y a hablar sobre estos temas, porque que no se limite solo a las fiestas del momento, sino a lo que tiene de histórico, de cultural, de folclórico, de patrimonial. Hay que darlo a conocer, y yo estoy muy contento, Ángela, de haber dispuesto estos minutos de hablar de este tema, porque es precioso, ¿eh?